la Secretaría de Prensa y Propaganda a propósito de estos 13 años de conmemorar el 14 de junio. Un 14 de junio marcado por muertes, por caravanas de la muerte, por compañeros presos, por compañeros heridos y por supuesto que dejó marcado en la historia una situación, un movimiento inédito en nuestro estado de Oaxaca, un referente que se convirtió en ícono de la lucha nacional e internacional, y a 13 años hemos tomado la decisión de poder invitar a compañeros que estuvieron durante el movimiento social del 2006 y conocer a 13 años qué ha pasado con el movimiento, la perspectiva que se tiene, la lucha que se dio y por supuesto entrar en un proceso de análisis de lo que se vivió durante el movimiento social del 2006. Nos acompaña nuestro compañero integrante del Centro de Comunicación Social y coordinador de Radio Plantón. Además también nos acompañan los compañeros que estuvieron activamente en la lucha y daremos paso a su presentación. Sí, efectivamente, esa madrugada del 14 de junio del 2006, pues aún no amanecía en esa mañana, cuando precisamente la Policía Estatal recibió la orden del gobernador en ese entonces, Luis Ortiz, en un desalojo fallido, en un desalojo que no alcanzó el éxito tal y como lo planearon estos funcionarios al servicio del pueblo. Tenemos acá evidencias pues, vivas, ¿no?, de los compañeros que estuvieron presentes en esa lucha, en ese enfrentamiento. Y qué mejor cederles el micrófono para que ellos se presenten uno por uno, y así posteriormente estaríamos generando las preguntas necesarias para que ellos viertan esta información y sobre todo estas vivencias que ellos aún guardan, porque es difícil de borrar estas heridas que marcaron para siempre la vida social de nuestros compañeros. Les cedemos el micrófono. Primeramente empezamos con la compañera, la maestra Fidelia. Primero las damas. Maestra, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días a todos ustedes, compañeros. Para mí es un momento muy importante de mi vida el estar con ustedes. Y saludo desde nuestro Radio Plantón a todos los radioescuchas. Vaya para ustedes, compañeros y compañeras, un saludo fraterno de esta mujer que se honra estar con ustedes. Mi nombre es Fidelia Reinalda Rodríguez Sigüenza y estoy aquí con ustedes para comentar verdaderamente como se nos ha dado la historia de Oaxaca, la historia de este pueblo grandioso que nos vieran hacer. Aquí estamos sus hijos, los que en todo momento nos es grato decirlo, dar la vida por Oaxaca. Niños, jóvenes, adultos, ancianos fueron quienes se levantaron y se rebelaron en esta lucha. En ese entonces, estudiantes también. Hoy nos acompañan representantes de organizaciones sociales que también estarán dando a conocer parte de lo que ellos vivieron en esta lucha, y pues contamos con la presencia de nuestro compañero, el amigo y camarada Adán. Un saludo a toda la gente que nos escucha, buenos días. Definitivamente hoy pues estamos aquí en representación de quien fue el actor verdadero principal de la insurrección oaxaqueña en 2006, que fue el pueblo, un movimiento que definitivamente ha marcado a muchísimas personas, ya toda una generación de pues que hoy se dedica al activismo, a la lucha social, un movimiento que transformó, trastocó la forma de cómo toda una generación veía y hacía la política, al entender que la gente así en plural, en grande, los pueblos, las comunidades podían hacer política, podían tomar el destino en sus propias manos, podían hacer una insurrección, podían trastocar el orden de las cosas, podían voltear al mundo, aunque sea por unos instantes. Y a final de cuentas, hoy el movimiento del 2006, el surgimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, permanece como una estela, como una orientación, como una guía, como un camino a seguir. Obviamente, pues como cualquier cosa humana, es perfectamente comprensible que se hayan cometido errores, aciertos. Se puede ver hoy a la luz del tiempo con una visión crítica, autocrítica, pero lo que no se puede negar es que cuando se analice en el futuro dónde arranca el auténtico y verdadero cambio en este país, pues fue en las calles oaxaqueñas y fue por medio del pueblo oaxaqueño, ¿no? Entonces, solo toda la gente que nos escucha, y pues vamos a estar compartiendo de eso un ratito aquí con todos mis compañeros que estuvieron también en esas fechas.
Bueno, pues un saludo a toda la gente que nos está viendo a través de esta transmisión en vivo. Mi nombre es Pedro García. También me tocó estar durante el 2006 en ese tiempo como estudiante de la universidad y particularmente en el desalojo del 14 de junio, como militante de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México, cuando todavía éramos jóvenes. Y como decía Dan, que este tema que marcó prácticamente a una generación, no solamente a una generación de activistas del movimiento social, sino a una generación del pueblo de Oaxaca que se dio cuenta que había posibilidad de transformar su realidad y tomó en sus manos durante 6 meses las riendas de su estado, y esa es una experiencia que va a quedar para la historia y que sigue marcando los pasos del movimiento social, no solamente en Oaxaca, sino en todo el país, y esperemos que esa experiencia pues pueda ser retomada en los años venideros cuando ya logremos transformar realmente esta sociedad desigual, esta sociedad que pues pone a los de abajo siempre en condiciones peores, y a los grandes ricos los vuelve más ricos. Eso creo que lo dejó muy marcado el movimiento del 2006, y vamos a continuar tratando de dar esta experiencia que nos tocó vivir. En efecto, compañeros de organizaciones sociales, compañeros maestros, fue una lucha, fue un movimiento que quedó marcado en la historia por esa unidad del pueblo oaxaqueño, en donde no habían distingos de organismos sindicales, de colonias, de barrios, en donde la unidad se vio reflejada y en donde sin duda alguna en esta alianza con los sindicatos, el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, aglutinado también en el FESODO, pues bueno, jugó un papel muy importante en este movimiento social del 2006, y por ello también nos acompaña Rosendo Ramírez, exsecretario del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, quien cedo el micrófono para que también nos dé unas palabras y se presente. Sí, buenos días al auditorio. Efectivamente, yo creo que mañana se estarán cumpliendo 13 años de un movimiento que yo considero ha sido un movimiento muy generoso, y en donde ha habido, independientemente de que el 2006 fue un movimiento muy espontáneo, también es cierto que hubo factores que determinaron precisamente que ese movimiento se consolidara de tal manera que pues fue un movimiento ejemplar, que fue para todos, para muchos en el país, porque si uno llegaba a algún lugar fuera de Oaxaca, cuando decíamos que éramos de Oaxaca y la situación de la APO, pues evidentemente que el trato cambiaba, prácticamente nos convertimos en ese tiempo en los héroes de la película, digo todos los oaxaqueños, ¿no? Porque no había aquí, definitivamente la idea era que no hubiera una dirigencia como tal, porque desgraciadamente las dirigencias luego caen en otro tipo de situaciones, y bueno, lo hemos visto, pues ha habido grandes beneficiarios del 2006, sin embargo yo considero que la lucha sigue, e independientemente de cualquier situación, ha habido hartazgo. El 2006 es producto del hartazgo totalmente. En la medida en que se pudo, se coberturaron los espacios en la universidad, en Radio Universidad, en el edificio central, para poder consolidar efectivamente a la APO, y como quiera que sea, la universidad también juega un papel importante, como la jugó el FESODO, como la juega la 22, como lo juegan las organizaciones sociales. Yo creo que habrá que reorganizarse, vertebrar nuevamente el movimiento, porque bueno, hoy enfrentamos de cualquier manera un gobierno federal que obedece a intereses fondomonetaristas, que hay situaciones ahí que quedan muy claras, como los famosos megaproyectos que en nada benefician pues a la gente que planteaba Pedro, ¿no? A la gente más desprotegida, sino que únicamente vienen a beneficiar a aquellos que son los poseedores del gran capital. Pues un saludo al auditorio, un saludo a todos, y es un placer estar aquí con ustedes nuevamente. En efecto, licenciado Rosendo, sin duda alguna los sindicatos
tuvieron una gran participación porque también jugaron un papel muy importante en la integración de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Y a partir de ello, las organizaciones también hicieron hincapié en la participación social, en la unidad, en la construcción de un pueblo que exigía no solamente que los recursos se aplicaran con transparencia hacia quienes tenían esas verdaderas necesidades, sino que también exigían un alto al autoritarismo, un alto a la represión que ya se venía dando desde años atrás con estos gobiernos marcados desde el priismo. Y pues bueno, la participación también de las organizaciones, don Macario, fue muy importante en este movimiento social del 2006. Sí, efectivamente, quisiéramos como que darle el micrófono para que se presente y en un segundo momento entrar ya a las preguntas en donde pues las vamos a dejar al aire para que pueda abonar en las preguntas, lo pueda hacer, ¿no? Entonces le cedemos el micrófono al compañero para que se presente y sobre todo un saludo y un mensaje a quienes nos están siguiendo a través de esta transmisión. Bueno, muchas gracias a CENCO 22. Mi participación como en este movimiento del 2006, mi nombre es Macario Talo Padilla. Esta participación fue sobre todo como maestro de grupo. Yo estoy jubilado últimamente. En ese tiempo mi actividad era en la escuela de San Pedro Mártir Ocotlán. Era secretario general de la delegación y participé en este movimiento dentro de la comisión negociadora ampliada de la sección 22 por una asamblea estatal que nos nombra a 2 compañeros por cada región. En Valles Centrales salgo como parte de esa comisión. Independientemente de mi militancia como Unión de Trabajadores de la Educación, yo soy elemento prácticamente fundador de la UTE, ¿sí? Y la militancia que ya venía yo desarrollando en el Frente Popular Revolucionario. Jugamos ese papel y creo que este movimiento desde el 2006 es una gran experiencia que nos deja una serie de aprendizajes en lo político, en lo organizativo, en lo cultural, y que son los primeros ensayos que han venido desarrollando los pueblos y principalmente el pueblo de Oaxaca por rebelarse en contra de este sistema explotador. Creo que de ese movimiento tenemos que aprender muchas cosas, todos, ¿sí? Sindicatos, organizaciones sociales, padres de familia, colonos, todos en general tenemos que ir aprendiendo porque la verdad nos dejó muchas experiencias que nunca imaginamos vivir, pero que en los hechos nos sirvió para tener ciertos desarrollos, sobre todo como Frente Popular Revolucionario nos dejó grandes enseñanzas. Y en la charla que vayamos a desarrollar vamos a ir compartiendo parte de esas experiencias que obtuvimos. Muchas gracias. Muy bien, efectivamente ya lo mencionaba y esta parte son enseñanzas de la vida y sobre todo de la lucha social en nuestro estado de Oaxaca, que fue prácticamente una bandera y una enseñanza también para otros estados, para otras organizaciones, y efectivamente hoy en día podemos ver el reflejo de esas enseñanzas. Organizaciones sociales, estudiantes se han dado cuenta de que a través de una lucha social se pueden lograr muchas cosas. Yo quisiera lanzar 2 preguntas primeras al aire. Ya escuchamos algunas razones por el cual surgió este movimiento. Sabedores como docentes de que a cumplirse ya 40 años de esta lucha sindical, hay mucha gente que desconoce también esta parte. Yo sí quisiera lanzar esta pregunta primeramente. ¿Cuáles fueron las causas, las razones que llevaran a este movimiento del 2006 en ese entonces? ¿Alguien que nos pueda hablar? Adelante, maestra. Efectivamente, compañeros, como mujer y maestra con más de 40 años en servicio, tengo la oportunidad de decirle a los jóvenes, principalmente a estas nuevas generaciones de maestros, que el hartazgo fue uno de los motivos por los cuales las mujeres
y compañeros maestros tomamos la iniciativa de poner un hasta aquí. Lo vi yo allá en San Raimundo, Jalpan. Estábamos postrados en el plantón y me preguntaba, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Me estoy aburriendo, no hago nada, hace mucho calor, hay mucha sed, no hay que comer, me voy a la ciudad. Y hermosamente paso por nuestra gloriosa Universidad Benito Juárez de Oaxaca y allí veo y oigo unos comentarios con algunos compañeros. Y pues yo, ávida de querer saber qué sigue de nuestro movimiento, escuché algo que me agradó. Se iniciaba una lucha muy hermosa allá en la universidad con jóvenes del pueblo que dijeron, necesitamos organizarnos porque los maestros necesitan el apoyo. Es allí cuando decididamente el pueblo ya empieza a vislumbrar tantas cosas que hacían falta, porque hasta hoy, en este tiempo que estoy viviendo, pues veo con claridad que sí teníamos mucha razón y seguimos teniendo razón, porque si no nos unimos como pueblo para defender lo que es nuestro, ya hemos visto cómo está nuestra ciudad entregada, nuestro país entregado al extranjero. Eso es lo que nosotros ya vislumbrábamos. Y yo como mujer inquieta, pues me uní y empezamos a conformar grupos y vimos que la gente cómo escuchaba el llamado de esa nueva organización que se tenía que levantar para seguir formando conciencia en el pueblo. Y curiosamente, las organizaciones se dejaron venir por diferentes regiones del estado a la ciudad de Oaxaca. Recuerdo que se conformaron más de 3,000 organizaciones y de allí es a donde nace la APO. De allí las mujeres también tomamos mucha participación. Su servidora fue miembro de ese comité porque nos convocamos como concejales. Fui yo parte de los concejales, me tocó ser de vigilancia. Y pues sí, me gustó mucho porque se mantenía uno muy activa. Y también me participé como iniciadora de las barricadas en otro momento que fue crucial para todos los que estábamos participando ya. Eso es lo más hermoso que yo les puedo decir, jóvenes, maestros y pueblo que nos escucha. Nuestra lucha no ha sido infructuosa, ha sido benévola porque hemos levantado, como en otros momentos, la frente de gallardos oaxaqueños para defender lo que es nuestro. Y yo me plazco con decirles que es mentira cuando alguien dice que no tenemos memoria. La tenemos bien escrita en nuestro corazón. Corre en nuestra sangre todos los delitos a los que llegó el gobierno de Huro, de Ulises Ruiz Ortiz y toda su camarilla, con aquellos que creyeron que con las armas que le mandara Fecal, con las armas que mandara en aquel momento el gobierno federal, nos iban a intimidar, y no fue así. Seguimos aquí en pie de lucha, no con las mismas fuerzas que en aquellos años, pero con el corazón y la mente bien puestos, porque Oaxaca requiere que sigamos unidos, organizados y luchando, viendo lo que hace falta por cumplir. Oaxaca es nuestra patria chica y aquí estamos para seguir dando la lucha por ella. Muchas gracias a la maestra Fidelia, que siempre nos sigue dando clases de lo que ha ocurrido en la historia de nuestro movimiento social y sindical. Y agradecemos mucho porque también ha sido partícipe de toda esta jornada que ha surgido hasta la fecha, muy activa la compañera en toda la jornada que hemos tenido. Recordemos también a los compañeros que el movimiento social del 2006 se caracterizó mucho por diversas situaciones, ¿no? Fueron momentos cruciales que empezaron desde la entrega del pliego petitorio de la sección 22 el 1 de mayo,
posteriormente marcado por movilizaciones. Posteriormente también surge un emplazamiento por parte de Ulises Ruiz Ortiz hacia los maestros después de que se instalaron en plantón en el Zócalo el 22 de junio, y a raíz de este emplazamiento que surge de Ulises Ruiz Ortiz con toda esta característica represiva que lo ha seguido durante toda la historia, surge también esta alerta entre los plantonistas, surge esta inquietud de los compañeros de un posible desalojo. Y recordemos que los rumores ya se venían dando desde algunos días atrás de que se iba a dar un desalojo de los compañeros en el Zócalo. Sin embargo, la gran mayoría desconfiaba incluso de esos rumores, y a partir del 14 de junio en la madrugada, entre las 4 de la mañana, se empiezan a dar los llamados de alerta, los llamados para que los compañeros despertaran de manera rápida, porque la policía empezaba a ingresar a la plancha del Zócalo de la Ciudad de la Resistencia, en donde no importó que habían compañeras mujeres, habían niños descansando. Recordemos que las compañeras maestras siempre nos hemos caracterizado también por cargar de la mano a nuestros hijos en las marchas, en los plantones, en los mítines, y es que esta característica nos ha enseñado la lucha de los maestros y maestras. A partir de este 14 de junio del 2006 se marcó el inicio del movimiento social que, como lo dijimos hace un rato, ha sido un referente, y lo han dicho muchos escritores. Fernando Lobo, en su libro que lo llama La Insurrección, nos dice que la historia se escribe a través de rebeliones. Inicia el 14 de junio y me gustaría empezar con el compañero Adán y que nos platique a partir de ese 14 de junio qué papel jugaron ustedes en este movimiento, cómo empezaron a involucrarse en la participación de las jornadas, las marchas, las megamarchas, que hay que decirlo, sacarlo a colación, eran movilizaciones contundentes de gran fuerza, en donde no solamente participaban los maestros, participaban organizaciones sociales, participaban sindicatos, y el pueblo mismo salía a las calles en una muestra de solidaridad, en una muestra de apoyo a todo el magisterio y al pueblo, incluso a regalar aguas, a regalar tortas, a dar esta motivación hacia la lucha. Me gustaría conocer también esta historia. Sí, bueno, creo que respondiendo rápidamente un poquito a la anterior pregunta, creo que todos podemos identificar las circunstancias económicas, quizá políticas, quizá sociales, que a final de cuentas dan génesis a la insurrección oaxaqueña. Entre ellos, pues el fuerte componente del movimiento respecto a la situación magisterial, pues es innegable, ¿no? La cuestión meramente económica de la lucha por mejoras a las condiciones de los trabajadores de la educación, la intransigencia del Estado mexicano y el proceso de acumulación de fuerzas que a final de cuentas ya teníamos como sociedad en todo el país. Hay que recordar que en esos momentos no nada más era la lucha en Oaxaca, sino que había otros derroteros de lucha activos en el país, como era la cuestión de la lucha contra el fraude famoso 2006, el tema y se mostraban dos formas de cómo tomar la calle, ¿no? Por un lado, estaba esta situación de contención, que el propio actor principal de ese movimiento lo ha mencionado, que el famoso plantón de reforma era un acto de contención de la lucha de la gente, y por otro lado estaba también el referente de Oaxaca, con la gente movilizada, luchando, peleando palmo a palmo, calle a calle. Ahora sí que me voy a ver muy prosaico, pero adoquín por adoquín las calles en Oaxaca, ¿no? Entonces esto va a servir para entender después qué tan importante es el ejemplo de la insurrección oaxaqueña, y me regreso al 14 de junio, ¿no? Cuando viene esta cuestión, creo que hay dos formas de entender el asunto. Uno, el que el Estado ha insistido, y obviamente la gente que pues tuvo, o todos que tuvimos nuestros caídos, tuvimos presos políticos, tuvimos desaparecidos, hay que decirlo, muchos de los alcances de la represión de 2006 hasta el día de hoy no están cuantificados ni clarificados, pues porque la respuesta del Estado fue brutal, ¿no? Fue una cuestión que es muy difícil aún hoy medirla y que haya una verdad histórica exacta.
Pero respecto a nosotros y cómo empezamos a involucrarnos, también está la forma de que no solamente no nos vemos como víctimas, pues muchos de la gente que participó en 2006 no aceptamos la categorización de víctimas, sino que creo que muchos niños, muchos jóvenes, la gente que participó mayoritariamente en las barricadas, los abuelitos, los padres de familia, se ven como un momento donde ellos se vuelven actores de sí mismos, de la historia que construyen. Entonces hasta el día de hoy no es un sentimiento de derrota el que históricamente ha traspasado el movimiento oaxaqueño, es un sentimiento de que, aunque sea durante un lapso de tiempo específico, se logró una victoria contra el Estado, contra las fuerzas del orden, contra las fuerzas represivas, y esto viene a cómo lo vivimos nosotros. Por ejemplo, en mi caso muy particular, yo no había radicado en la ciudad de Oaxaca hasta ese momento, soy de familia oaxaqueña, pero no había radicado, y cuando nosotros como jóvenes en el movimiento, por ejemplo en la Ciudad de México, veíamos estas dos formas de lucha, pues por ejemplo para nosotros era el momento de decidir, y creo que fue el momento de esa noche, de esa madrugada del desalojo, fue para el pueblo de Oaxaca. ¿Qué hacían? ¿Seguían con la rabia acumulada, con la molestia, con el hartazgo histórico, o salían a respaldar a los maestros de manera masiva? Obviamente con toda su con todo su caudal de demandas, porque hay que decirlo, hasta el día de hoy ese es un problema que sigue dentro del movimiento, ¿no? La gente sí salió a apoyar al magisterio, pero sale también con sus propias demandas, que no son solamente una demanda salarial o de mejora económica, ¿no? Hasta el día de hoy el movimiento que se aglutina, el movimiento social que se aglutina alrededor del propio magisterio del Medeteo y de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, lo hace trayendo sus propios sueños, sus propias esperanzas, sus propias reivindicaciones, y es un poco lo que salió ese día, el 14 de junio. Sale la gente, nosotros lo vemos, pero no sale nada más a defender al maestro, ¿no? Sale a defenderse a sí misma, sale a responderle al Estado con la piedra, con el gas, con la bazuca, sale a decirle estamos hartos y estamos aquí y ahora nos toca a nosotros, ¿no? Creo que ese gran sentimiento de dignidad histórica es el que hasta el día de hoy podemos decir que nosotros lo vemos así. La gente en las barricadas respondió con dignidad a una agresión del Estado, y obviamente eso le permite pues inscribirse en los libros de historia, ¿no? Creo que esos son dos formas de verla y es un poco de cómo lo vemos nosotros. Pasajes de la lucha sindical y sobre todo cuando surge después de ese desalojo fallido, cuando Luis Ortiz da la orden a la Policía Estatal de desalojo. En este desalojo fallido surge lo que precisamente tú dices, el despertar no nada más de los demás maestros que no se habían sumado, sino que de todas las organizaciones sociales. Y respecto, una vez que surgen estas organizaciones sociales, todo el pueblo de Oaxaca, había una bandera que identificaba la destitución de Ulises Ruiz Ortiz. Quizá habían como que hecho un lado, primeramente lo del pliego petitorio, sino que era únicamente la exigencia única de Ulises Ruiz Ortiz por el desalojo o por mandar a la Policía Estatal y Federal al desalojo de los compañeros en el Zócalo. Pero queremos seguir retomando esta parte de los antecedentes, en esta remembranza histórica de lo que llevó consigo, lo que trajo consigo esta jornada de lucha en el 2006. Bueno, de hecho el movimiento del 2006 tiene varias causas. Si recordamos de 1980 hasta el periodo de Humberto Alcalá Betanzos, en ese momento la lucha fue más que todo económica, pero había un proceso de desarrollo de educación política. Todos los comités se habían comprometido a llevar talleres, a organizar a la gente, a tener relación con los padres de familia, es decir, había una labor más política. Todo esto le preocupó al Estado, a la burguesía y tanto al gobierno estatal como federal, y diseñó una política de infiltración que culmina meses antes de que, o los primeros meses, digámoslo, del periodo de Enrique Rueda Pacheco, que es el secretario general en ese momento, y culmina con el Congreso Político en el mes de noviembre, me parece, donde Humberto Alcalá, Joaquín Echeverría, Alejandro Leal deciden salirse del Congreso Político y deciden crear la famosa sección 59. Ese golpe que le dan al movimiento de todo un proceso de infiltración durante varios años, porque Humberto había sido secretario general, Joaquín Echeverría fue su secretario de organización, Alejandro Leal fue secretario general en el periodo que yo estuve como sectorial, y en ese sentido eso hace que el Estado crea que el golpe que le va a dar a la 22 es un golpe mortal,
¿sí? Con la llegada de Ulises Ruiz, él lanza la primera consigna de que 0 manifestaciones, sean sindicales o sean sociales, ¿sí? Y a las distintas organizaciones las comienza a golpear, las comienza a reprimir. A los sindicatos por igual comienza a tratar de recortar los beneficios que se habían obtenido dentro de las luchas, y a la 22 le pone un dique. O sea, ¿cómo es posible que los demás sindicatos y en los demás estados el aguinaldo sea de 45 días y en Oaxaca sea de 90 días? Lógicamente era producto de toda una lucha durante varios periodos. Esto hace que en ese sentido él piense que puede golpear a la 22, junto con Lisbeth Caña Cadesa, Jorge Franco y sus sicarios que tenía a su servicio, los cuales se encuentra todavía Vera Salinas, ¿sí? En esa situación, en el mes de abril se nombra la Comisión Negociadora Ampliada. Y este nombramiento de la Comisión Negociadora Ampliada se debe porque precisamente el movimiento ya venía desconfiando de los comités seccionales desde mucho antes. Si es que decide que la mesa de negociación se integre una representación de la Asamblea Estatal y de las bases prácticamente. En ese sentido, también se comienza a organizar el movimiento, se entrega el pliego petitorio el 1 de mayo y el día 15 de mayo, ante la falta de respuestas o nulas respuestas, se decide establecer el plantón en la ciudad de Oaxaca. La gran mayoría, no digo la totalidad porque la 59 buscaba cómo restar fuerza, pero sí la gran mayoría del movimiento se establece acompañado en ese plantón de las organizaciones, ¿sí? Recuerdo que todavía el 22 de mayo tuvimos una reunión en el Hotel Misión de Los Ángeles y allí se presentó Ulises con su equipo. Cuando le pedimos la respuesta ya a las demandas, porque la primera no la habíamos aceptado, él se presenta, entablamos el diálogo y pide media hora para poder ponerse de acuerdo. Ellos inmediatamente regresan y nos dicen: aquí están las respuestas que tengo, ¿las aceptan o no? Ese es su problema. Si no las aceptan, de una vez les entrego las llaves de la ciudad y hagan lo que quieran con ella. O sea, era prácticamente un rompimiento, ¿sí? Desgraciadamente o afortunadamente, como queramos verlo, la comisión negociadora ya habíamos determinado que no se le iba a firmar de recibido esa respuesta. Sin embargo, Enrique Rueda Pacheco sí le firma de recibido, ¿sí? Y con esa aclaración la llevamos a la Asamblea Estatal, donde se decide rechazar nuevamente la respuesta de ellos. Comenzamos a prepararnos, se organizan las barricadas en las bocacalles. Como decía la compañera, se comienzan a correr rumores del posible desalojo. Entendíamos que sí, porque ya en varias entrevistas que habíamos tenido, habíamos detectado que las mesas, Jorge Franco comenzaba a señalar a los elementos que para él eran preocupantes, ¿sí? La comisión política y la plenaria deciden nombrar responsables de seguridad, y en ese nombramiento nombran al compañero Ricardo Bautista, que era profesor, también ya está jubilado, y que al mismo tiempo era militante de CODEP, y deciden nombrar a su servidor, que era parte también de la comisión negociadora, los dos, y formaba parte del movimiento, pero también del Frente Popular Revolucionario. Esto hizo que la relación entre organizaciones y sección 22 fuera más estrecha. Comenzamos a preparar las brigadas, los rondines,
y se comienzan a establecer puntos de vigilancia en todas las entradas de la ciudad, porque sí había rumores fuertes de que el desalojo se iba a dar. Se incrementaron las actividades, las movilizaciones. Sí, la comisión comenzó a funcionar, se nombraron distintas comisiones, compañeros de base en la entrada de Tlacolula, en la entrada de Ocotlán, en la entrada acá a la capital por parte de Etla, es decir, todo estuvo las guardias señalando. Recuerdo que el día 12, después de terminar la plenaria, compañero Ricardo y su servidor, hicimos un recorrido y vimos que todo estaba tranquilo. Y eran aproximadamente las 2 de la mañana. Yo decidí retirarme a la casa de Ocotlán, pero en el trayecto, justo donde está el crucero del aeropuerto, a un lado, acá en el Tequio, había cerca de unas 30 camionetas ya de la policía. Y en ese momento comenzaron a salir, yo creyendo que iban a venir hacia acá, me estaciono para dar la vuelta, sin embargo ellos tomaron rumbo al cuartel. Los que comenzamos a seguir y contamos arriba de 50 camionetas de la policía bien equipados que ingresan al cuartel. El día 3 en la mañana de la sesión de la Comisión Política informamos de esto y comenzamos a tomar más medidas, de tal manera que el día 13 las brigadas estaban en alerta máxima y nos tocó, junto con compañeros de la cuenca, de Valles Centrales, estar vigilando precisamente el cuartel a la altura de Trujano y de Los Pinitos. Allí nos percatamos a eso de las 2 de la mañana aproximadamente que comenzaron a salir el convoy. El primer convoy sale hacia Oaxaca, lo seguimos, pero cuando llegamos a la Comisión Federal, el convoy no logramos ubicarlo. Después nos enteramos que se había dirigido hacia el Hotel del Magisterio. En lo que regresamos a buscar, comenzaron a entrar por donde está la preparatoria el segundo contingente de policía e irrumpen el Zócalo. Para eso la Comisión de Seguridad había destacamentado 3 escuelas como centros de resguardo. Uno, la escuela Pestalozzi, otro, la escuela Basilio Rojas, y la tercera era la secundaria técnica número 1. Inmediatamente nos distribuimos porque al irrumpir de manera sorpresiva, o sea, disparando gases lacrimógenos, balas como esas, en sí la agresión fue descomunal. En el primer momento la gente corría y trasladamos precisamente, sobre todo a las educadoras y a las compañeras de educación indígena, a muchas a la técnica 1 y las otras se refugiaron en estas 2 escuelas. Pero ya a eso de las 3:30, cuando los compañeros ya dejan a un lado la sorpresa y todo lo demás, se reagrupan, logramos comenzar a contestar el ataque entre todo el movimiento. Llegamos a la Pestalozzi y varias compañeras, entre ellas Carmen López, ¿sí?, abre la puerta y comienzan a sacar a los compañeros, porque los compañeros dicen que no quieren estar encerrados, hay gas lacrimógeno y prefieren comenzar la pelea. Se abre la Basilio y la gente que se había ido a la técnica 1 comienza a regresar. La policía se ve inmersa dentro de los 2 flancos, uno el interno, porque la gente que estaba acá contestaba las agresiones de la policía, y los que regresaban comienzan a responder también. A eso de las 6:30 ya se menciona acá en esta esquina que ya hay un niño fallecido por la irrupción de la policía, que comienza a desalojar los campamentos, a golpear, y que dentro de ellos ya había un niño muerto, ¿sí? Los medios comienzan a manejarlo. Se comienza a manejar que el comité seccional, sobre todo
Enrique Rueda, Almadelia y los demás habían logrado salir. Acá el Radio Plantón se mantiene hasta el último momento. Estaban los compañeros Ociel y Acelo de la Unión de la Juventud, que eran estudiantes de la universidad, acompañando a los titulares. Se mantuvieron acá hasta que la policía llegó y destruyó Radio Plantón. Después de la batalla y todo lo demás, logramos a eso de las 8 o 9 de la mañana detener a un grupo de policías que iban en esta calle acá de la Basilio. Los detuvimos, 8 o 10 policías, y los encerramos en la escuela, ¿sí? Después de haber contestado algunos golpes. Ya encerrados dejamos una guardia y la gente se dedicó a responder incluso a la agresión de la policía y del helicóptero que lanzaba los gases lacrimógenos y las balas desde el aire. Es decir, fue todo un proceso que se fue dando, que sí, el movimiento había aprendido a organizarse, a responder esa agresión, y para las 10, 11 de la mañana prácticamente la policía estaba derrotada, ¿no? Sí. A la 1 de la tarde se presentan emisarios de la Procuraduría del Estado para pedir que se les entregaran los policías. Se les dijo sí, pero ustedes no regresan a los presos, sobre todo los integrantes de Radio Plantón, que ellos habían detenido en su irrupción. Dentro del ingreso a este edificio, posteriormente, al hacer el aseo, se encuentra la relación de los integrantes de la comisión negociadora. Y allí viene que en primer lugar tenía que ser detenido Enrique Rueda Pacheco. Enseguida Macario Talo Padilla, Ricardo Bautista, Almadelia, es decir, según ellos los que creyeron que teníamos alguna influencia dentro del movimiento, ¿sí? Afortunadamente nadie de la comisión política y de la comisión negociadora fue detenido, ¿sí? Posteriormente se tuvo que hacer el canje ante la Cruz Roja de los elementos capturados de la policía y ellos tener que devolver los elementos que nos habían detenido. Esa es parte de la situación que se dio, ¿no? Claro. Hubo golpeados, hubo muertos, heridos, de nuestra parte y también de la parte de la policía, claro, porque a la agresión de la policía no íbamos a responder también de otra manera, ¿no? O sea, al grado de que el coraje, una policía que fue detenida en la esquina de la Bambi, los compañeros la patearon, la golpearon, y posteriormente ella declaró de que había quedado muy mal, casi imposibilitada, y que el gobierno del estado no había hecho nada para resolver su situación física, mental y económica, ¿sí? O sea, pero, esto no es otra cosa más que, hoy sí, una de las manifestaciones de la lucha de clases, porque el Estado quería suprimir este movimiento popular, y este movimiento no podía también dejarse asesinar por el enemigo de manera muy tranquila. Y a propósito de lo que menciona Macario, tenemos nuestra transmisión completamente en vivo a través de Senco Sección 22, que nos pueden seguir y también compartir nuestra transmisión. A quienes nos están saludando, y quiero hacer este paréntesis porque Magdalena Royce nos dice: caminé conforme iba la corriente, la ola de muchedumbre, de compañeras llorando, niños tropezaban y lloraban, perdí a mis compañeras, dice la compañera, la ola me llevó a la escuela Basilio Rojas, que lo acaba de mencionar, vi a maestras inconscientes, las que padecen de hipertensión, era un cuadro muy triste, compañeros voceando y coreando, ya cayó, Ulises ya cayó. Sí. Y en este sentido también recordar que la participación de los estudiantes
tuvo una vital importancia en el movimiento del 2006, sobre todo en ese 14 de junio, en donde, como ya lo han mencionado, fue un movimiento social en donde ya se había dejado de lado las demandas del magisterio y se convirtió en una lucha social que albergó a estudiantes, organizaciones sociales, y en estos estudiantes también estuvo el compañero, dentro de muchos otros que también hay que mencionarlo, es de reconocer la labor de todos los compañeros que participaron. El hecho de que los compañeros estén aquí quiere decir que son con quienes tuvimos contacto, quienes también pudieron apoyarnos. Hay muchísimos más compañeros que estuvieron en el movimiento del 2006 que sin embargo han trazado su camino, ya están en otras trincheras en estos espacios y incluso en otros estados de la República también dando la batalla, es de reconocer, y el compañero también estuvo de manera activa en este proceso desde la lucha de los estudiantes. Sí, pues bueno, justamente como comentaba yo al principio, me tocó ser un estudiante universitario en la época del 2006, estudiaba yo en la carrera de Derecho. Yo era militante de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México. No tenía mucho tiempo, tendría 6 meses que me había integrado a una organización política estudiantil, formando parte del Frente Popular Revolucionario también. Pues estaba participando, eran mis primeros meses en la lucha en el movimiento social. Me había tocado ver, por ejemplo, la lucha que desarrollaron los estudiantes en el 2001 en la Facultad de Derecho, donde lograron sacar a un director que era prácticamente el jefe del porrismo en la universidad, y yo lo había estado viendo desde afuera, ¿no? Y en 2005 me integro a la UJRM y empiezo a participar en Radio Plantón, precisamente cuando en ese tiempo había un programa que se llamaba Latinoamérica Canta y Lucha. Ese es el programa que me tocó apoyar en ese tiempo. Todavía no había profesores designados que cubrieran esa tarea, entonces el movimiento social estaba cubriendo ahí esa tarea de darle difusión a la lucha en Radio Plantón. Y a mí me tocó estar precisamente la noche del 13 de junio allá en el Zócalo de la ciudad, estando en el plantón del Frente Popular Revolucionario, que formaba parte de la promotora por la Unidad Nacional contra el Neoliberalismo, que era como un referente unitario de organizaciones sociales, y estuvimos allá. Recuerdo que en la noche, en la madrugada, todavía escuchaba yo una llamada del maestro Germán Mendoza Nube, que es parte del Frente Popular Revolucionario, y estaba hablando por teléfono con alguien. Yo hasta este momento no he logrado platicar con él específicamente de esa llamada, pero él le decía a su interlocutor: dile a ese hijo de su puta madre que venga él y se ponga al frente del desalojo, porque ya era claro que esa noche del 14 de junio iba a ser el desalojo, y yo ahí supongo que él hablaba de un funcionario de alto nivel del gobierno del estado, ¿no? Y entonces ya se veía claramente que iba a haber una agresión, y en la madrugada yo recuerdo que había terminado mi guardia, porque ya estaban las guardias de las organizaciones y de los maestros. Me había tocado del lado de donde está el Vancomer, allí en García Vigil. Esa era la guardia que me había tocado, y regresamos. Yo regresé a acostarme a las 3:15 de la madrugada, horario natural, decía. Regresé, me acosté, y al lado mío estaba un profesor de Tuxtepec que pues yo agarré y como que lo arrimé un poquito, me acuesto, y de repente se empieza a escuchar el griterío, ¿no? Y ahí vienen. Pero como ya había habido noches de psicosis, no todo el mundo le hacía caso al ahí vienen, pues, ¿no? Entonces, pero de repente ya empezó a haber una ola ya de pánico, pues, ¿no? En la cual empezó a correr gente y empezaron a gritar más fuerte. Yo recuerdo todavía que desperté al maestro de Tuxtepec, le digo: oiga, ahí vienen. Y me dicen: acuéstate a dormir, es otro rumor, ¿no? Y no, ahora sí vienen, porque ya viene mucha gente. El chiste es que al profesor no lo logré levantar hasta que una bomba de gas lacrimógeno lo levantó ya él de manera directa, y pues salimos corriendo, ¿no? Como todo el mundo salió corriendo a tratar de
pues de resguardarse. Yo recuerdo todavía que me envolvió un remolino de humo y llegamos a la escuela, a la Facultad de Derecho, que pues era mi escuela aquí en Independencia, a 2 calles del Zócalo. Llegamos allá, metimos a un grupo de maestras a la escuela. Afortunadamente, pues contábamos con el respaldo de los compañeros del Estehuapco que estaban ahí de guardia en la Facultad de Derecho. Los compañeros abrieron inmediatamente las puertas de la facultad. Además de que también en ese tiempo, tenemos que decirlo, contábamos con el apoyo del director de la Facultad de Derecho, que era Jesús Villavicencio, ¿no? Ellos abrieron la puerta, nos dieron el chance de resguardar allí a bastantes compañeras, compañeros. Yo estoy hablando de alrededor de no sé, unas 200 personas estaban metidas, un poco más, allí en la Facultad de Derecho. Pero pues nosotros nos metimos. Yo iba con otro compañero que, por cierto, ahora ya abandonó el camino de la lucha y él decide mejor ya no hablar del movimiento social. Y recuerdo que estábamos ahí sentados y decíamos, pero pues, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros aquí estando sentados? Y nos acordamos que no éramos los únicos militantes de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México, sino que había compañeros que no les había tocado quedarse en el plantón en ese día. Inmediatamente empezamos a hacer llamadas, que en ese tiempo apenas empezaba a haber teléfonos celulares, digamos, empezaban a volverse comunes, más bien en 2006. Le llamamos a los compañeros que estaban fuera, logramos juntar un grupo, estando nosotros allá adentro, un grupo de 6 compañeros, la mayoría mujeres, solo iba un hombre, que por cierto era un compañero de los más pequeñitos de la Unión de la Juventud, y los 6 compañeros decidieron, les dimos, ahora sí que tenemos que decirlo, les dimos la indicación desde ahí, desde la Facultad de Derecho, que se tenía que tomar la Radio Universidad, porque sabíamos ya que en ese momento había sido, digamos, desmantelada el Radio Plantón, que había sido el vínculo, pues, ¿no?, entre el movimiento social y la sociedad oaxaqueña. Estaba teniendo mucha ascendencia el movimiento social. Y se le dijo a los compañeros, pues hay que ir a tomar. Y esos 6 compañeritos estudiantes, la mayoría de primeros grados de la Facultad de Derecho, de Idiomas, agarraron y se fueron a la Radio Universidad. Llegaron a Radio Universidad y le dijeron a los trabajadores, pues la radio está tomada, así que vamos a empezar a transmitir. Y los trabajadores, también tenemos que decirlo, también hay que reconocer el papel del sindicato. Dijeron, nosotros ya tenemos indicaciones de que los apoyemos en todo lo que se pueda, y es más, nosotros les vamos a enseñar a operar la radio para que ustedes puedan transmitir. Los trabajadores de Radio Universidad le enseñaron a nuestros compañeritos, que eran, son 6 compañeros que llegaron a tomar la radio y empezaron a aventarse ahora sí que el llamado, en un primer lugar, el llamado a reforzar la lucha del magisterio, porque justamente hoy en la mañana iba platicando con un muchacho que participó en el 2006 y que era, pues era gente del pueblo ahí que estaba esperando en su casa. Decía, nosotros vimos el humo ahí en el centro y veíamos como un campo de guerra, el centro de la ciudad, y dijimos, los están masacrando, pero fue muy importante el papel que jugó Radio Universidad a partir de ese momento, porque empezó a llamar y a decir, a informar que no los estaban masacrando en primer lugar, y que por el contrario, los maestros estaban organizándose para dar una respuesta y para responder y sacar a la policía del Zócalo. Y entonces, aparte de la organización propia del magisterio se obtuvo en ese momento de, digamos, primero desorganización, luego la organización y responderle, también cabe mencionar que el llamado que se hizo a través de Radio Universidad, la llegada de diversos contingentes de organizaciones, de sectores populares, pero de colonos que estaban también en las cercanías, hizo que se engrosaran las filas de la resistencia y que se pasara precisamente de la resistencia a la ofensiva popular, porque ya no fue una ofensiva solamente magisterial, sino ya fue una ofensiva popular la que logró de una vez por todas sacar a la policía del Zócalo. Y y eso fue lo que le dio lo que hoy categorizamos como el fallido desalojo. Pues no, o sea, fue un fallido desalojo
Porque Ulises Ruiz no solamente no consideró la capacidad de organización del magisterio, sino que también no consideró la capacidad de ascendencia política que tenía el magisterio entre los sectores populares, no solo entre las organizaciones que trabajaban al lado de ellos, sino entre los sectores populares, en donde en cada familia hay un maestro, en donde en cada familia hay un maestro al que se le reconoce. Y entonces eso fue una parte clave de la respuesta. Por supuesto, como decía Adán, las demandas ya sentidas de la gente se empezaron a reflejar, pero como el primer tema fue el sentimiento de solidaridad, y eso hizo que a la postre pues tuviéramos un movimiento que fue de grandes magnitudes, que cometió errores y que a lo mejor en algún momento los vamos a llamar como errores históricos. Justamente cuando estábamos aquí esperando a los demás que llegaran, platicaba con la maestra Fidelia y decíamos que uno de los errores pues más sintomáticos de hacia dónde tenía que haber caminado el movimiento social en ese tiempo fue que estuvimos a 2 metros de tomar el Palacio de Gobierno de aquí, pues del centro de la ciudad. De ser gobierno, en los hechos el movimiento social fue gobierno, en los hechos lo fue, pero tener en nuestras manos las riendas, no solamente del aparato de gobierno y de la práctica de gobierno, sino del lugar que representabas, el simbolismo del gobierno, hubiera sido algo de mayores magnitudes. Quizás hubieran entrado de manera más rabiosa a reprimirnos, pero la verdad es que hubiera sido... Y creo que está considerado como uno de los errores históricos, que desgraciadamente en ese momento fue detenido por Enrique Rueda Pacheco, que después terminó siendo pues el traidor de la historia del 2006, que tenemos que decirlo, que hoy definitivamente desapareció de la vida pública. Muchos secretarios generales de la sección 22 se han ido de la 22, pero no han desaparecido de la figura de la vida pública. Enrique Rueda Pacheco sí desapareció de la vida pública porque terminó siendo un traidor repudiado por el pueblo de Oaxaca. Igual, o sea, nosotros no podemos hablar de los detalles, ¿no? Pero igual y fue amenazado, igual y no fue un traidor que haya ganado algo, sino más bien que lo que quería era no perder, pues a lo mejor hasta la vida. Pero el punto es que pues él fue repudiado por esta situación. Y entonces, a partir del 14 de junio, ya para terminar, la universidad, estos 6 muchachos convocaron asamblea universitaria. En la tarde del 14 de junio se creó la asamblea, lo que fue en ese tiempo la coordinadora de estudiantes de escuelas y facultades de la Universidad Autónoma de la UAPJO. Y pues ya empezamos a hacer una barra programática, empezaron a llegar la gente de Radio Plantón. Por supuesto que contamos con la experiencia principalmente de nuestros compañeros Ociel y Acelo. Acelo, por cierto, hoy es un compañero muy reconocido a nivel nacional, es Premio Nacional de Periodismo y además es cineasta, y que orgullosamente tenemos que decirlo, fue forjado en las filas de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México, del Frente Popular Revolucionario y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, como muchos otros que todavía continuamos con esta lucha. Hubo varios errores también ahí en Radio Universidad, varios aciertos que tenemos que decirlos, pero esa parte de la historia lógicamente a muchos nos marcó, pero esencialmente marcó la idea de que es posible que el pueblo de Oaxaca y el pueblo en general, desde nuestra perspectiva ideológica, los proletarios, los trabajadores, nos organicemos y tomemos en nuestras manos las riendas de nuestro destino. Eso es lo que dejó claro el movimiento del 2006 y lo que dejó en claro la victoria que tuvimos sobre la policía estatal el 14 de junio. Muy bien, excelente la participación de nuestros compañeros, y para ir cerrando con esta primera ronda de participación, y respecto a este mismo punto que ha tocado el compañero que tiene que ver con los estudiantes, ¿qué nos puede abonar participación de los sindicatos? El compañero en este punto? Y sobre todo recordar, compañero, que el compañero Rosendo también jugó un papel muy importante, porque en ese entonces era secretario general del UAPJO, uno de los sindicatos más grandes, si no es que el más grande, de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, pero que además
Poco a poco en este andar del movimiento social del 2006 se integró la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, un esfuerzo de muchos compañeros de organizaciones sociales, vuelvo a repetir, de maestros, de compañeros y del pueblo, de colonias incluso, que se organizaron para integrarse en una Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, de donde el compañero Rosendo, fue vocero también de esta Asamblea Popular. Y para que nos platique sobre este tema, compañero, también empezar primeramente sobre este papel que jugaron los sindicatos también en esta lucha que se inició en el 2006 y a partir de ello la integración de la APO, por favor. Bueno, tendríamos que empezar por los antecedentes. Veía que aquí el compañero Atalo tiene un referente que es 1980, porque en 1980 la sección 22 se sacude del charrismo sindical y efectivamente nombra a un secretario general, Pedro Martínez Noriega, creo, para un priista también, ¿no?, que es para confrontar en ese tiempo a lo que era el charrismo sindical, y fue una decisión. Sin embargo, había que entender que los antecedentes 2006 no son a partir de 1980, que hay una lucha del sindicalismo independiente, sobre todo en la década de los 70, en donde empieza a haber muchos sindicatos independientes y muchos esfuerzos unitarios tratando de luchar en contra del caciquismo, en contra del asesinato político, en contra por la libertad de los presos políticos. Hubo organizaciones que pagaron con creces y con mucha sangre su situación, como yo recuerdo a los compas de la COSEI, ¿no?, que a ellos tienen muchos asesinados, o a los compas de la lana que Zárate Aquino también masacró, y que dijo una de las frases que Luis Océdero puede decir: es lo mismo perder por 1 que por 5, pues, ¿no? O sea, no hay problema, esto es como el fútbol. Y pues hay antecedentes graves, el problema de la minería, los saqueos de nuestros recursos naturales, las concesiones a transnacionales, etcétera, y eso implicaba realmente el hartazgo que la sociedad tenía. El movimiento efectivamente de la sección 22 era un movimiento más, era un movimiento que, como bien lo dice Pedro, pues ¿quién no tiene un amigo profesor? ¿Quién no tiene un parentesco con algún maestro? Entonces resulta que pues lo que viene realmente a detonar son precisamente las amenazas que Ulises hizo desde campaña, de no permitir movilizaciones y demás, y pues plantear que los grandes empresarios tuvieran en Oaxaca pues un paraíso que les permitiera que no hubiera ni movilizaciones ni nada y siguieran los saqueos. Efectivamente se instalaron empresas transnacionales, se instalaron empresas de producción en Oaxaca como Socorro Romero, propiciadas por Ulises. Vinieron las tiendas departamentales, etcétera. Empezó a verse una situación grave, pero nada para los oaxaqueños. Para los oaxaqueños con problemas de vivienda, salud, trabajo, las condiciones de los trabajadores en el campo graves, no hay recursos para el campo en Oaxaca. Con algunas muy raras excepciones, el campo oaxaqueño está tirado y con un hambre para mucha gente, porque no tiene acceso siquiera a tener de comer en varias regiones del estado de Oaxaca, y hay regiones tan golpeadas que uno ve la Mixteca y dice, bueno, por ejemplo, Nochistlán, Tepozcolula y Coixtlahuaca, que cree uno que son zonas, pues efectivamente son zonas deterioradas totalmente, no han perdido sus suelos, no tienen ni la posibilidad de poder sembrar, etcétera. Hay muchas situaciones que se dan, pero uno a veces cree que en la sierra, porque está verde y se ve bonito y talan nuestros montes, pues ahí sí tienen los recursos. Pues también muchos padecen las mismas condiciones y no hay ni siquiera el acceso a tener alimentación, que sería la parte fundamental, o agua, porque ahí tenemos un problema grave aquí en Los Mijes, ¿no?, en donde hay una comunidad que tiene mucho tiempo ya sin agua, precisamente por los problemas que existen entre comunidades, y que el Estado
o el gobierno, vamos a decirlo así, es incapaz de ir resolviendo este tipo de situaciones. Digo, antecedentes hay muchísimos, pero pues evidentemente no podemos negar nosotros el bastión que ha sido para la lucha de la sección 22 y para los otros sindicatos, porque bien decíamos, como le vaya a la 22, le va a ir a todos, porque siempre planteamos, son los maestros, no somos nosotros, son los de petróleos, pero no somos nosotros, ¿no? Y así sucesivamente hasta que nos toca a nosotros, pero cuando ya nos toca a nosotros ya no podemos hacer nada, porque fuimos incapaces de generar un proyecto unitario. En Oaxaca ha habido muchos esfuerzos, la sección ha impulsado algunos de ellos, sin embargo, hemos visto también que persisten intereses, precisamente por la filtración de que se habla, el Estado no permanece callado, el Estado no permanece quieto, ha hecho una situación mediática que si nosotros hoy calculamos cuál era la simpatía y la participación de los ciudadanos en el 2006, hoy vemos que hay comunidades divididas, hoy vemos que hay comunidades que no quieren a los maestros de la 22, hoy vemos que pues como se abrió el espacio, ahora ya tienen otro sindicato, ¿no? Ya no solo es la 59, sino que creo que Alcalá ahora ya hizo otro sindicato. Y van a poder seguir generando diversos sindicatos en la medida en que el movimiento en sí no entienda, en este caso el magisterial, que debe plantearse una unidad más bien la unidad en torno a cuestiones muy precisas que nos unan y no que nos desunan, y lo mismo debe ser con el resto de las organizaciones sociales. Dijera Pedro, ha habido errores, pero también ha habido abusos. Hay compañeros que antes eran antielectoreros y ya fueron diputados. Hay compañeros que no concebían una regiduría y la tienen. Hay compañeras, y disculpen que lo diga así con todo respeto, esposas de compañeros que han sido diputados que ahora tienen sus camionetas, sus choferes, las veo en las tiendas departamentales. Les ha cambiado la vida, pero solo algunos, y el resto de la sociedad obviamente vive en condiciones totalmente desastrosas. Este es el detonante precisamente que viene a concretarse el día que se da un movimiento a través de lo que es la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Ya compañero Pedro dio una versión, en parte coincido, hay algunas cuestiones que a lo mejor de matiz pudiéramos, pero creo que no es preciso meternos en una situación de matices. Yo creo que en lo general está dado el planteamiento. Ahora bien, ¿qué papel jugó la universidad? Disculpen por lo que voy a decir, pero la universidad en ese momento fueron unos cuantos jóvenes los que realmente jugaron un papel importante, porque la universidad vive en un letargo desde la década de los 70, desde la caída de Zárate Aquino, vive en un letargo. Hubo algunos movimientos importantes, cierto, y significativos también, entre ellos la movilización de la Escuela de Medicina, que ahí sí pudiéramos decir que fue a nivel masivo. Hubo también aquí filtraciones, destruyeron el Radio Universidad, y bueno, digo, había que ver cómo lo hizo la gente. Se trató de coberturar hasta donde fue posible a través de la representación que yo tenía. No me gusta mucho manejar la situación de yo o mi organización. Yo creo que fue un movimiento, como Pedro atinadamente dice, un movimiento generoso de la participación de mucha gente, en donde todos tuvieron que contribuir y los universitarios hicieron un buen papel. Sin embargo, no hay que dejar de lado que ese 14 de junio, compas, los jóvenes de las escuelas privadas también que hay en el centro de la ciudad, también se metieron a ayudar a los maestros y también se enfrentaron a la policía, compañeros. Es un fenómeno que no habíamos visto en Oaxaca de veras, pero sin embargo, digo, los universitarios en ese tiempo, aletargados como siguen viviendo hasta el día de hoy, sí hay jóvenes conscientes, hay grupos que hacen su esfuerzo, pero desgraciadamente tenemos una universidad mediatizada, tenemos una universidad deteriorada, que ha sido saqueada, que hoy está en crisis y que no defendemos, y que hay un gobierno federal que no le interesan las universidades públicas y menos las universidades como la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Tenemos todos nosotros que contribuir al movimiento social y tenemos que ver alguna actitud programática que nos permita estar todos juntos, independientemente de nuestras diferencias. No somos monedita de oro, pero sí tenemos coincidencias de las que podemos partir para generar un gran movimiento tan importante como en el 2006, un movimiento histórico, generoso. Gracias.
En efecto, y creo que para ir ya a una primera pausa y después retomarlo, hay otras actividades también que algunos compañeros tienen que hacer para que vayamos llegando a esta parte de despedirnos ya con este espacio. Una disculpa, me llamaron ya a una reunión. Yo creo que lo que ha expresado Rosendo tiene mucho que podemos irle dando cauce. Si acá Cencos pudiera ayudarnos a convocar a distintos tipos de eventos, yo creo que pudiéramos ir retomando la historia de Oaxaca. O sea, ninguna organización, ningún movimiento, ningún sindicato ha sido perfecto, porque la perfección no existe. Pero sí hay la necesidad de retomar los avances positivos que se ha dado en cada uno de ellos y trabajar un proceso de unidad, de coordinación, de alianza tal vez. O sea, tenemos un enemigo único, ¿sí? Y tenemos diversas formas de lucha. Yo creo que lo que tenemos que hacer es, en este tipo de eventos, sentarnos, platicar, analizar, y si hay puntos en los cuales podamos ir coincidiendo, el movimiento en Oaxaca y en el país no puede quedarse estancado. El proceso unitario es una necesidad, ¿sí? Al inicio decíamos, el movimiento del 2006, del 14 de junio, nos dio muchas enseñanzas que tenemos que aprovechar. Enseñanzas positivas que nos hacen ver nuestros errores precisamente, porque así como bajó el pueblo, posteriormente, después de algunos meses, así se fue, ¿sí? Y tenemos que ver por qué se fue, ¿sí? A lo mejor, como dice él, hubo algunos problemas que se proyectaron hacia afuera y la gente dijo, no, así yo no camino. O a lo mejor también tenemos que ver cómo reconstruimos ese esqueleto que le hizo falta fortalecer a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Porque un cuerpo no puede caminar solamente la masa, debe estar dotado de un esqueleto que le permita cierto movimiento y cierto sostén, ¿no? Y esa estructura es la que nos ha hecho falta trabajar, plantearlo, cómo hacerlo y desarrollarlo, ¿no? Sobre todo. Yo les pido una disculpa, yo me tengo que retirar, o sea, y si hay alguna otra ocasión, pues estamos en la mejor disposición de ayudar en lo poquito que podamos, ¿no? Claro que sí, pues agradecemos a don Macario Otalo del Frente Popular Revolucionario en primera por aceptar venir a platicar con nosotros y también pues por darnos también lecciones de historia, porque para muchas generaciones jóvenes, como bien lo dicen los compañeros aquí presentes, pues bueno, es desconocida toda esta historia, ¿no? Para quienes ingresaron después en el magisterio, pareciera que la lucha se tejió hace unos años y no, tenemos antecedentes del sindicalismo, como lo ha mencionado el compañero Rosendo, tenemos la lucha de los 80s, como lo ha mencionado aquí el compañero Macario Otalo, y sin duda alguna hay mucho de qué hablar. Regresamos en unos minutos más, vamos a dar una pausa para poder despedir al compañero Macario y también para poder reorganizar lo que viene enseguida. No se despegue de nuestra transmisión, recuerde compartir nuestra transmisión a través de Cencos sección 22 en Facebook, y el día de mañana estaremos retransmitiendo este programa a propósito de los 13 años del fallido desalojo del 14 de junio. Regresamos también para platicar sobre la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, cómo se integró, cómo se logró consolidar a todas las voces de todos los sectores en la APO, y a propósito de la consigna ya cayó, verdaderamente Ulises Ruiz cayó y verdaderamente los represores del 2006 tuvieron castigo como se exigió desde el movimiento social. Regresamos con estos dos cuestionamientos, la lucha de la COMO, de las mujeres que también tuvieron una participación importantísima
en esta difusión de la lucha, en la toma de algunos medios de comunicación a raíz de que se empezó a cerrar la difusión y la apertura a la ciudadanía. Regresamos con esto, no se despegue. Recuerde, nosotros estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Cenco Sección 22 y en nuestra página de internet. Recuerde seguir todas nuestras publicaciones en www.cencos22oaxaca.org.